Saludos amigos. Jessica Reyes y Ricardo Palmán en una nueva entrega de Consulta Participativa. El programa que preparamos con mucho cariño, con mucho amor, la producción, Jessica Reyes, Sayuri Bonet, que está en una asignación especial, se estará reintegrando con nosotros para el programa del 21, tengo entendido. Le deseamos éxito en su misión, que tenga todos los propósitos se le cumplan. Y Jessica, el tránsito ha estado ya cogiendo de nuevo ya está volviendo a tomar su forma, su normalidad, ya, que es lo fuerte. Sí. Parece ser que nosotros vamos a tener que ser una plataforma arriba, como, bueno, las nubes, los archivos que se pueden mandar a la nube. Nosotros deberíamos tener una nube para poder mandar los vehículos a la nube mientras estamos en los trabajos, y luego nos vamos, le damos un botón y el vehículo viene de la nube. Sería muy bueno sería que se implementara, interesante. claro, ya como estamos en el futuro. Claro. Amigos, saben ustedes que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster. También estamos transmitiendo a través de las redes sociales, estamos transmitiendo en vivo. En Facebook Live, @consulta participativa, así como también en nuestro canal en YouTube, @consulta participativa. Así es, estamos transmitiendo para todos nuestros amigos televidentes que nos dispensan su atención y nos permiten penetrar en sus hogares y sus receptores para nosotros llevarle el contenido que preparamos, siempre con la intención de que el mismo resulte positivo para todos ustedes, amigos, que nos siguen en Consulta Participativa. Vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, asesores financieros, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañías, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. El lema de Olivares, Cabrera y Asociados es que una vez usted se pone en contacto con ellos, la curva de valores de su negocio o empresa debe ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados está en la avenida Independencia, en el kilómetro 10,5, Torre Atalaya del Mar, Suite A223. Y tiene los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a su dirección electrónica derioolivares@hotmail.com. Contacte Olivares, Cabrera y Asociados para que su negocio vaya en forma ascendente. Amigos de la doctora Opperman, la doctora Lourdes Opperman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, le dice que no tiene por qué ocultar su sonrisa. Ella no tiene por qué ocultar su sonrisa porque ella le ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de su sonrisa se lo brinda la doctora Lourdes Opperman. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-846-0582. También puede contactarle a su dirección de correo electrónico doctoraopperman@gmail.com. El consultorio de la doctora Opperman está en la avenida Winston Churchill 820 en el segundo nivel de la Plaza Palmera. No oculte más su sonrisa. Póngase en contacto con la doctora Opperman. Amigos, y el excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, recibió en el Palacio Nacional al Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. El
presidente Medina se ve en las fotos de la nota de prensa muy animado, conversando también con Monseñor Benito Ángeles y quienes les acompañaban. La visita de Osoria, según información de la presidencia, se debió para tratar asuntos relativos de trabajo y diálogo fraterno, según expresara el mismo obispo. Señaló que durante el encuentro se dio seguimiento a proyectos que la Iglesia Católica ha acercado con el gobierno para beneficio de las comunidades. El encuentro se dio seguimiento a la construcción del santuario Santo Cristo de los Milagros en Vallaguana, que dará a peregrinos y feligreses un templo más moderno, más acogedor y que impactará positivamente en la zona de Vallaguana. Saludamos la reunión del excelentísimo señor presidente de la República con el arzobispo metropolitano, Monseñor Osoria, ya que a raíz de unas declaraciones del obispo, pues las personas habían manifestado en una línea, en una forma u otra, y la realidad es que el presidente Medina, con su aspecto y su actitud conciliadora, y el obispo Monseñor Osoria también con esa actitud que le adorna, porque conocemos a Monseñor y sabemos que también es una persona de diálogo y tolerancia. Y amigos, el Colegio Médico Dominicano, óigase bien, y la Asociación de Clínicas han informado que a partir de mañana miércoles no darán servicios de salud a los afiliados a la ARS Humano. Esto, según ha trascendido, obedece al no cumplimiento de unos pactos que hizo la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud y a inconformidad de los médicos y de los dueños de clínicas con los pagos y los montos que pagan. Al extremo, Jessica, que yo no sabía que una consulta a un especialista, el especialista recibe 262 pesos. Y el tiempo que dura para poder cobrarlo. Y aparte no es de contado, aparte es un fiado. Así es. O sea, hay que fiarle a la administradora de riesgos de salud este servicio. Este paro, óigase bien, podría afectar a 1.402.455 afiliados a esa administradora de riesgos de salud. Ellos, la ARS Humano, han manifestado que están reunidos de manera intensa, que están abiertos al diálogo, pero según notas de prensa y expresado por entendidos de la materia, no se ha revisado en años. La ley dice que hay que revisar anualmente los montos que cobrarían los médicos, la cápita y el copago a que se ven obligados los usuarios afiliados a las administradoras de riesgos de salud. ¿Por qué no administran riesgos de salud? Los administradores de los riesgos de la salud son los médicos que prestan el servicio y las clínicas que prestan servicio de internamiento a la ciudadanía. Estos son, señores, las intermediarias. Las ARS son las intermediarias, las que cobran, las que luego deciden qué pagar y qué cubrir a sus afiliados. Oberman, y cabe decir que se está iniciando con la ARS Humano, pero también se va a continuar con las demás ARS. Sí. Yo particularmente entiendo, y es compartido con muchas personas,
que la manera no fue la correcta. Hay otras formas, entrando en el diálogo. ¿Por qué? Porque eso ahora mismo está desatando un caos muy fuerte. A mí lo que me llama la atención, y comparto ese criterio contigo, Jessica, es que ¿cómo ponemos en riesgo la atención médica de 1.450.000 y pico de personas? ¿A nosotros quién nos representa? A los asegurados. ¿Quién nos representa en esta situación cuando llegue una señora que tiene un cáncer de mama y que necesita darse la quimio, o un niño, o un envejeciente? En fin, ¿quién nos garantiza? Tenemos entendido que el ministro de Trabajo se reunió a puerta cerrada en la tarde de hoy con ambas partes, con los médicos y con las clínicas privadas. No sé si estaba presente un representante de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, pero hasta este momento no ha salido a la luz lo tratado, sino que están en diálogo, que estamos en diálogo. Mientras tanto, la incertidumbre de los afiliados no cesa. Brevemente, amigos, referirme al caso de la hermana República Bolivariana de Venezuela, el levantamiento militar de esta madrugada, según informe por un grupo de sargentos que liberaron a Leopoldo López. Lo de liberarlo no lo entendí muy bien, porque Leopoldo López no estaba en una base militar, sino que tengo entendido que estaba en arresto domiciliario. Estaba condenado y su prisión era domiciliaria. Pero hubo un alzamiento de unos militares, parece que liberaron a Leopoldo López de su arresto domiciliario y hubo una tremenda manifestación y hay una cantidad de heridos, e inclusive hay un video en las redes sociales que se ve cuando una tanqueta pues aplastaba prácticamente a un ciudadano venezolano, a uno de los manifestantes. Esta tarde, una nota de prensa también, Leopoldo López se asiló en la Embajada de Chile. Su esposa, la señora Tintori, y su hija fueron las primeras que llegaron en calidad de huésped a la Embajada de Chile, y más tarde lo hizo Leopoldo López. Lo que quiere decir que parece que este intento de sacar a Maduro, al presidente Maduro del poder, no dio los resultados esperados, y según tengo entendido, los militares que participaron están replegados y están rodeados en una entidad militar. Amigos, hasta aquí nuestro comentario. Pasamos con Jessica y su comentario. Bueno, amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el sarampión y las maneras de prevenirlo. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas a nivel mundial y puede llegar a ser mortal para los niños. Esta se transmite de persona a persona por las secreciones respiratorias, cuando se presenta a los 12 días, causando una erupción en la piel de color rojo acompañado con manchas. La misma inicia en la cabeza y se expande en todo el cuerpo. Adicional, presenta síntomas como son fiebre, tos, moqueo nasal, conjuntivitis, sensación de dolor y malestar, así como pequeñas manchas blancas dentro de la boca. Hace 2 décadas esta enfermedad se erradicó en toda América y en parte de Europa, pero en la actualidad la misma ha vuelto a presentarse. UNICEF informa que en los 3 primeros meses del presente año se han detectado 110.000 casos de niños con sarampión. Y en Estados Unidos, en el mes de abril, se ha declarado una epidemia en Nueva York de esta enfermedad. Se entiende que esto es debido a 2 factores. Primero, al rechazo de la vacuna y también a la importación del virus de país en país. La forma de prevenir esta enfermedad es vacunando a los niños entre 1 año y 6 años. Y es indispensable las 2 dosis que hay que ponerle a los niños a los fines de erradicar esta enfermedad. República Dominicana tiene 15 años libre de sarampión. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública ha intensificado la vacunación, tomando en cuenta primero
que es una enfermedad que se transmite de una manera muy rápida y muy fácil, y también que somos un país altamente turístico. Por lo que les recomendamos que asistan a los centros de vacunación y se pongan su vacuna contra la papera, rubeola y sarampión, porque es mejor prevenir que lamentar. Sí, Jessica, y acotar el hecho de que hay una fuerte alerta, óigase bien, una fuerte alerta para todo viajero que vaya hacia los Estados Unidos, específicamente hacia el estado de Nueva York. Hay una fuerte alerta para que se vacunen por lo menos 10 días antes de realizar el viaje. Porque, como explicaba el Ministerio de Salud Pública, la vacuna prende. Nosotros recuerdo que cuando estábamos muchachos, pues decíamos, la vacuna prenden en un plazo de 10 días. Parece ser que para que la vacuna haga su efecto de evitar el contagio, debe ser puesta antes de la salida, mínimo 10 días antes de abordar un avión con destino principalmente a la ciudad de Nueva York, que es que tiene este brote histórico de sarampión. Amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestra invitada de la tarde. Bien, amigos, nos acompaña en esta entrega de consulta participativa la directora ejecutiva de un organismo mundial que tiene la misión de salvar los niños. Tenemos el grato placer de tener ya por fin con nosotros a Alba Rodríguez, directora ejecutiva de Save the Children Dominicana. Bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Bien, Jessica, no te toca a ti, me toca a mí preguntar porque es una dama y hoy me toca. Save the Children. Realmente me he puesto a hurgar y a investigar y he visto con muchísimo agrado que Save the Children no es simplemente salvar al niño, es una institución macro que trabaja de forma constante en favor de la niñez. Explíquenos, ¿qué es Save the Children? Bueno, Save the Children. Casualmente este es el año de su centenario. Fue creada en la Primera Guerra Mundial por Eglantine Jebb y su hermana, dos británicas que después de ver las consecuencias que tenía la guerra sobre los niños y niñas, decidieron tomar acción y crearon la organización con mucho esfuerzo porque eran británicas y no pertenecían a los países perdedores de la guerra, así que fueron consideradas como traidoras en ese momento. Desde ahí, Save the Children se ha consolidado como la organización a favor de la niñez más grande del mundo y con más incidencia en gobiernos. Surgimos como una organización de ayuda humanitaria, como una respuesta directa a las consecuencias de la guerra. Nos hemos ido consolidando como una organización de desarrollo. Eglantine fue la pionera también en la elaboración de la Convención de los Derechos de la Niñez, fue quien redactó la primera declaración de los derechos de la niñez, así que en nuestro ADN también está esa convención que está firmada por todos los países del mundo, salvo Estados Unidos. Estamos presentes en 120 países y en República Dominicana tenemos desde el año 1976. 76, 43 años de trabajo, demasiados. Son muchos, sí. Pero faltan muchos más por hacer. Sí. Faltan más, hay mucho que hacer. Demasiado todavía queda por hacer, lamentablemente. Alba, ¿y cuáles son los ejes a los que se dirige Save the Children? Save the Children en República Dominicana, en cada país, la organización identifica, digamos, las problemáticas más críticas o más prioritarias que enfrentan niños y niñas. En el caso de República Dominicana, nosotros tenemos 4 prioridades abiertas. La salud, la educación en todos los niveles, la protección frente a todas las formas de violencia y la gobernabilidad. ¿Por qué la gobernabilidad? Porque no puede haber desarrollo si los derechos de niñas y niñas no están integrados en la gobernabilidad democrática y en las políticas públicas.
Estos son los 4 programas que ejecutamos en República Dominicana. En este caso estamos en 11 provincias del país tratando de desarrollar intervenciones que promuevan la garantía de estos derechos en los niños y niñas. En el programa de la educación, que me llama mucho la atención porque tú sabes que el gobierno tiene lo que es la primera, lo de la niñez, la primera instancia. Ajá. Entonces, yo quisiera saber si a ustedes pues se les ha dado participación dentro de lo que son las estancias infantiles. Sí, nosotros somos cogestores del INAIPI desde el año 2015, cuando inicia el programa de primera infancia, que en ese momento estaba bajo la coordinación de la DGPEP. Tenemos en 3 territorios centro de atención a la infancia y la familia, en el área de Dajabón, en Elías Piña y en San Juan de la Maguana. Como ustedes saben, ese programa ha priorizado a los niños y niñas de los territorios más vulnerables y dentro de los territorios más vulnerables de las familias más vulnerables, ¿no? Que pueden ser aquellas lideradas por madres o por madres adolescentes o por condiciones de ingresos o pobreza muy precarios, ¿no? Y tenemos más o menos 1.800 niños y niñas bajo nuestra responsabilidad en esos 3 territorios. Realmente sí podemos decir que esa ha sido una de las mejores intervenciones que ha hecho el Gobierno dominicano en materia de niñez, porque realmente los niños y niñas de 0 a 5 años, hasta el momento en el que se crea el programa Quisqueya Empieza Contigo, no recibían una atención directa del Gobierno, ni directa ni unificada. Cualquiera podría tener un centro de atención a la primera infancia, un kinder, una guardería, bajo una metodología propia, sin control o sin supervisión adecuada, y no necesariamente los niños estaban recibiendo en esos espacios la atención adecuada. Como ustedes saben, de 0 a 5 años es que toda persona desarrolla todo su potencial. Todo lo que no ocurra en ese periodo, en salud, en educación, en protección, en estimulación, en desarrollo cognitivo, no lo vamos a poder desarrollar más adelante, así que es una etapa crítica para niños y niñas. O sea que esta inversión de recursos, porque se requieren recursos y mucho, tiempo, dedicación, cooperación, tiene su objetivo fundamental en la edad de 2 a 5 años. 0 a 5, en realidad desde que la mujer está embarazada. Se le hace un seguimiento a cada madre del área que cada uno tiene asignada desde que se queda embarazada para que realice todas sus consultas prenatales, para chequear que todo el desarrollo del embarazo es adecuado, y una vez que da a luz se integra el niño en el programa también. Recuerde que hay 2 aspectos por lo que una madre suelta, como dice, a su hijo, a su vástago, o sea, la necesidad económica, la precariedad económica, y la irresponsabilidad del núcleo familiar, de la persona en sí. ¿Ha tenido Save the Children en este aspecto problemas y encontronazos con los tutores, los padres de estos niños? Bueno, parte del programa precisamente tiene la atención en los centros, directa con los niños y niñas, y el trabajo con las familias. Nuestros equipos visitan cada familia durante todos los días del año para verificar cómo son las condiciones del hogar, las condiciones de crianza, para darles herramientas para la educación temprana y obviamente monitorear también el comportamiento de la familia con respecto a sus hijos e hijas. Efectivamente, se han dado casos donde por la necesidad económica, por ejemplo, hemos tenido familias que dejaban a sus hijos e hijas solos, pero todas estas situaciones se han resuelto apoyándonos en la red de vecinos o dándoles a las familias otro tipo de posibilidades para evitar que dejen a sus hijos en el hogar durante el día solos, porque sabemos que ellos tienen que trabajar, sabemos que las necesidades son muchas, que los ingresos son muy bajos y que realmente no pueden hacerlo de otra manera, pero buscamos una red de apoyo para que puedan mantenerse con sus obligaciones, pero también puedan ejercer su responsabilidad como padres y madres. En el tema de la discapacidad, que es uno de los puntos más sensibles de la sociedad, yo quisiera saber cómo Save the Children está ayudando a esos niños. Como dices, es un reto en esta sociedad. Primero porque no se conocen esos niños y niñas. No se sabe dónde están ni qué tipo de discapacidad tienen. Hay un censo nacional sobre personas que está dentro del censo de 2010,
sobre personas con discapacidad y un estimado de un 5% que deberían de ser niños y niñas. No está desagregado qué tipo de discapacidad tienen esos niños, porque cada discapacidad merece una atención obviamente diferenciada. Para nosotros, parte de nuestra intervención en gobernabilidad precisamente tiene que ver con la discapacidad, cómo las políticas públicas incluyen, sobre todo a nivel municipal, a los niños y niñas con discapacidad. Lo que estamos haciendo es, en barrios, en comunidades donde estamos trabajando, identificando esos niños. Muchas veces las familias ni siquiera los tienen visibilizados. Dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, a veces están en el hogar y nadie sabe que están ahí. Nos hemos encontrado niños con parálisis cerebral que estaban en una cama tumbados y que llevaban años ahí, que no tienen ningún tipo de interacción con el medio, ¿no? Entonces, el primer paso es, con la confianza que se puede generar en la comunidad y en el barrio, identificar esas familias e integrar esos niños al programa que tenemos de gobernabilidad, para que junto con otros niños, en igualdad de condiciones, con o sin discapacidad, puedan participar en actividades formativas, en actividades recreativas, en actividades de discusión con sus ayuntamientos, con las autoridades. Todo eso lo hacemos con personal, obviamente capacitado para manejar diferentes tipos de discapacidad. Pero sigue siendo un reto porque la mayor dificultad no está en integrarlos en los programas, está en encontrarlos. Sí, y mira, que realmente hay que mencionar que el Estado pues ha hecho esfuerzos que son evidentes. Ahí está el CONADIS, está el INAIPI, está el de la primera dama, que está trabajando mucho con los niños del trastorno autista. Y ciertamente son centros que están haciendo una gran labor. Pero hay una cosa que usted mencionó ahorita que me llamó mucho la atención, porque usted mencionó gobernabilidad. Y en gobernabilidad hay que pensar en los derechos de la niñez. Hábleme de ese aspecto, cuáles son los escollos, hemos avanzado, estamos avanzando y qué hemos logrado. Bueno, efectivamente, la gobernabilidad lo es todo. Es la forma en la que nosotros los ciudadanos interactuamos, ¿no? Es la forma en la que el Estado nos protege, nos garantiza derechos, es la forma en la que las políticas de empleo se dan, las políticas económicas, todo lo que nos concierne en la vida diaria, pero también están los niños. Tienen otros derechos, o sea, los mismos derechos que nosotros, pero bajo enfoques diferenciados. Lamentablemente en el país no se ha dado todavía un plan o un programa nacional que aborde la niñez y adolescencia en su conjunto. Estamos abordando la ley de la niñez, ¿no? Exacto, hay un código de protección. El país tiene, a nivel legislativo y normativo, está totalmente alineado con los marcos internacionales. ¿Sí? A nivel legislativo, sí. La aplicación de la legislación ya puede ser otro nivel de discurso, pero a nivel legislativo sí hay una alineación con todo el marco normativo internacional. Ahora, a nivel de políticas y de planes, la niñez está sectorializada. Puede haber una hoja de ruta para la eliminación de la violencia, un programa de X que ya empieza contigo para primera infancia, una inversión educativa de parte del Ministerio de Educación, pero la niñez es todo, comprende una integralidad que no se está abordando. Estamos abordando al niño como si fueran diferentes aspectos, y un niño es protección, es salud, es educación. Imagínense que un niño en las condiciones actuales, según el Banco Mundial, en Dominicana, con la educación y la salud que está recibiendo en este momento en los estratos de menores recursos, solo va a desarrollar el 49% de su productividad a lo largo de su vida adulta. O sea que incluso tiene un impacto en el desarrollo económico de un país y en la productividad que podemos alcanzar, solo por dos elementos, la salud y la educación, por la baja calidad o el bajo efecto que estos tienen sobre la vida de esos niños. Entonces la gobernabilidad tiene que abordar la niñez desde todos los aspectos que integran la vida de un niño y una niña. Los derechos son indivisibles, son interdependientes y son universales. Entonces, cuando falla un elemento, falla la educación, es probable que luego haya un embarazo en el caso de un adolescente, o un matrimonio, o que entre en un círculo de violencia o de explotación porque sale de la escuela. O sea que tenemos que tener en cuenta que las políticas públicas y la gobernanza tienen que ver el niño desde este enfoque. Se ha avanzado porque efectivamente primera infancia, por ejemplo, el programa de primera infancia es un elemento que resalta ese avance que ha tenido el Estado dominicano. Hay otros esfuerzos programáticos que se han hecho, pero nos falta mucho por hacer todavía. Alba, UNICEF está trabajando mucho con lo que es la erradicación del trabajo infantil a nivel mundial, pero en República Dominicana
también hay mucho trabajo infantil. Incluso veo que ustedes tienen un proyecto que es con las personas del cacao, que produce cacao. Entonces yo quisiera que tú me hablaras un poquito de cómo están ustedes como fundación trabajando con esos niños que están trabajando. Mira, en el país se estima que hay un 12% de los niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. Más o menos serían más de 300.000 niños y niñas. La mayoría están en el sector agrícola, en el empleo informal, en la mendicidad, en la calle, en diferentes servicios que se hacen en la calle, y en el sector industrial también. Nosotros nos planteamos una forma distinta de abordar el trabajo infantil. Decidimos tomar un riesgo y hacer un proyecto que no aborda el trabajo infantil de manera directa, sino de manera indirecta. Trabajamos con las empresas, en este caso con una empresa productora de cacao, que es Conacado, que es el principal exportador de cacao orgánico del país. Tiene un formato de cooperativa, no de empresa al uso, o sea que son 10.000 productores asociados, pequeños y medianos, pero decidimos que la única forma en la que podemos mitigar y eliminar el trabajo infantil es cambiando la forma en la que la propia empresa protege sus operaciones del trabajo infantil. Es un proyecto financiado por la Unión Europea y lo que estamos haciendo es transferir nuestra capacidad al sector privado, en este caso a Conacado. Estamos creando sus políticas de protección, sus códigos de conducta y sus mecanismos de debida diligencia, de tal forma que ellos sean autónomos para identificar situaciones de trabajo infantil que se puedan dar en sus fincas o dentro de su producción, mitigar esa situación y remediar esa situación. Serían totalmente capaces de hacer el mismo trabajo que nosotros, pero desde el sector privado. Pero es que está penalizado el uso de la fuerza de trabajo infantil en las empresas y en todas partes. El Código del Menor lo dice. Y inclusive hay penas contra aquellos que utilizan mano de obra infantil en sus empresas. Sí, lo que pasa es que hay excepciones también. La OIT estableció, la Organización Internacional del Trabajo estableció excepciones, visto que muchas familias, por los bajos niveles de ingresos que tienen y las situaciones de pobreza en la que viven, se entiende que los niños y niñas pueden aportar, entre comillas, a la economía familiar, siempre y cuando no hagan ningún tipo de trabajo peligroso, es decir, no usen nada cortante o tóxico, no pierdan la jornada escolar, que las jornadas de apoyo sean como apoyo familiar, ¿no? Puede ser un sábado, unas horas, nada que interrumpa tu vida educativa y tampoco tu vida recreativa, que es un derecho que a los niños se les viola constantemente, el de la recreación, que es tan importante como cualquier otro también. Entonces, como hay una serie de excepcionalidades, lo que estamos tratando es de entender que efectivamente hay muchas familias que necesitan ese apoyo de los niños, pero que tiene que haber una serie de condiciones para que eso se dé. Por lo menos en el sector, lo que puede ser el sector agrícola. Por eso estamos transfiriendo esas capacidades a este sector cacautalero para que ellos puedan, además, denunciar esto a las autoridades. Todo este trabajo que estamos haciendo se hace digamos, en colaboración con el sistema de protección, de tal forma que los productores pueden denunciar los casos a las autoridades y reciben una respuesta positiva para dar seguimiento al caso y para restituirle a ese niño los derechos que le hayan sido violentados, porque obviamente siempre que hay una vulneración de derechos tiene que haber una restitución, y la restitución la tiene que hacer el Estado, o en caso de que haya sido una persona directamente quien haya vulnerado el derecho, entonces hay una carga también para esa persona. Y en el caso de la explotación sexual de los niños, ¿están trabajando en ese aspecto? Estamos trabajando para prevenir la trata para fines de explotación sexual. Pero, yo quiero que usted me hable un poquito más en extenso, porque eso lo comentábamos fuera del aire, el asunto del abuso sexual a los niños. Quisiera que por favor usted me desmenuzara, nos dijera, le diga a los amigos televidentes qué está haciendo en específico Save the Children en ese aspecto y quiénes están auxiliando a Save the Children para contrarrestar el abuso sexual infantil. Esto después de la pausa. Amigos, y la doctora Opperman le dice que no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Lourdes Sarina Opperman, quien es especialista en prótesis
y rehabilitación bucal. Le ofrece los servicios de implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para la estética de su sonrisa y su salud bucal se lo ofrece la doctora Lourdes Opelman. La doctora Opelman trabaja exclusivamente por cita y está en los teléfonos 809-682-3253 y 809-845-846-0582. El gabinete de la doctora Opelman está en la avenida Winston Churchill 820 en el segundo nivel de la Plaza Palmera en Santo Domingo. No oculte más su sonrisa. Contacte a la doctora Opelman. Bien, amigos, y antes de irnos a la pausa, le preguntaba a Jessica, a Alba, sobre el aspecto del abuso sexual en los infantes. Díganos, explíquenos. Bueno, si hay un tema probablemente complejo es abordar y eliminar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Primero porque cuando un niño o niña es abusado sexualmente, lo es habitualmente por una persona de su confianza y de su entorno. Y eso genera en el niño un silencio, y aún en la niña, un silencio que es muy difícil que pueda ser descifrado. Añadido a que cuando los niños hablan, muchas familias lo ocultan también para evitar represalias o para evitar enfrentarse a las realidades. ¿Qué estamos haciendo nosotros tratando de aportar a solucionar este tema? Trabajamos con niños, con niñas y con adolescentes para primero formarlos. Tienen que saber qué es el abuso, cómo se produce, cuáles son las señales, cómo se pueden proteger, a quién pueden acudir en caso de ser abusados o de tener indicios de que alguien les está ofreciendo algo a cambio por cosas que para ellos son desagradables. Pero trabajamos con las familias también para desmontar ese tipo de conductas que han permitido el silencio, por ejemplo, en torno al abuso sexual. Y nos encontramos lamentablemente con muchas madres que fueron también víctimas de abuso sexual en su infancia y que nunca pudieron denunciarlo, que nunca pudieron hablar. Estaríamos hablando no solamente de madres, hasta de abuelas. Tenemos zonas donde hemos trabajado que es casi intergeneracional haber sido víctima de abuso sexual y haber estado silenciado y no haber recibido nunca apoyo de ningún tipo, ni físico ni psicológico. Trabajamos también con las escuelas. En la misma zona, cuando abordamos el abuso sexual, trabajamos con todos los que están interactuando en el entorno del niño, porque el niño es una parte, pero todo lo que está alrededor de él tiene que ser trabajado para evitar que se continúe con el silencio y que todas esas señales que indican que un niño en una escuela puede haber cambiado su comportamiento, puede estar más triste, puede estar más retraído, o puede estar hiperactivo, o puede tener alguna conducta que no se daba antes, para que los docentes puedan o derivar ese niño a la orientación psicológica o identificar qué es lo que está pasando por si fuera víctima de abuso sexual. Y obviamente con las autoridades de protección, con el CONANI, con la Fiscalía, con el Ministerio de Salud Pública, con la Policía, con todos aquellos que son garantes de que en caso de un abuso sexual el niño pueda recibir la asistencia adecuada y que tenga una respuesta institucional certera. Lo que hacemos para poder vincular autoridades con comunidades, porque a veces las autoridades no están cerca, no hay ni siquiera un destacamento de policía, así que poner una denuncia es algo complicado y costoso también para las familias de bajos recursos. Simplemente un transporte para llegar a un destacamento, para llegar a una fiscalía, puede suponer un obstáculo muy grande. Entonces creamos comités de protección en las comunidades que lo forman voluntarios y voluntarias de la comunidad, tanto niños como adolescentes, jóvenes, adultos, todo aquel que tenga un compromiso por construir comunidades seguras, construir comunidades sanas y protectoras de niños y niños, conforman este comité y actúan como de vigilantes de lo que ocurre en su comunidad y en caso de detectar situaciones de abuso, sea sexual, físico o psicológico, actúan coordinándose con las autoridades del municipio o de la provincia. Eso para el abuso sexual, pero detrás del abuso sexual también podemos encontrar la trata de personas, que en nuestro país lamentablemente se había percibido siempre que la trata para fines de explotación sexual se daba desde el país hacia otros países, que es lo que se conoce como trata externa. Redes criminales que engañaban mujeres dominicanas o jóvenes dominicanas
con la esperanza de trabajo en otros países y al llegar a otros países las explotaban sexualmente. Pues aquí también ocurre. Ocurre que hay provincias donde hay niñas y adolescentes, mujeres y jóvenes, que son tratadas para fines de explotación sexual. Muchos han sido los casos que la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico ha hecho públicos en los últimos meses. Uno que me llamó la atención fue en Batey y Palmara, que está en el kilómetro 19 o 20 y algo de la autopista Duarte. No estamos hablando de un polo turístico, ni de una zona de ocio donde haya un gran movimiento de personas, sino en un Batey donde había un colmadón que tenía habitaciones y ahí había adolescentes que habían sido engañadas y estaban siendo explotadas sexualmente a través de redes de trata de personas. Entonces también estábamos tratando de crear esas condiciones, esos conocimientos, esas capacidades de las autoridades para poder proteger a niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, a todos aquellos que son las víctimas potenciales de esas redes criminales, protegerlos y que se autoprotejan ellos también. Veo que ustedes tienen una campaña muy buena y muy bonita para erradicar el matrimonio infantil. Yo quisiera que tú me hablaras un poquito de eso, porque el matrimonio infantil es una epidemia, no solamente aquí, sino también a nivel mundial, y es algo que está afectando mucho, sobre todo a las niñas y también a los niños, porque también ellos son consecuencia de ellos. Entonces yo quisiera que tú nos hablaras un poquito de qué ustedes están haciendo, aparte de esa campaña, para erradicar el matrimonio infantil. Bueno, esa campaña es el fruto de un trabajo de fondo mucho más amplio, porque esa campaña está focalizada exclusivamente en que el Código Civil de República Dominicana elimine la dispensa que permite el matrimonio de menores de 18 años. ¿Por qué esa campaña para el Código? Porque si tenemos una legislación permisiva, todos los esfuerzos que nosotros hagamos o que otras instancias del gobierno puedan hacer para eliminar el matrimonio infantil no son válidas, porque legalmente hay un amparo. Entonces las familias que quieran que sus hijas e hijos contraigan matrimonio pueden hacerlo, amparándose en que el marco legal así lo permite. El año pasado, bueno, las dispensas eran por debajo de los 15 años, el matrimonio estaba permitido siempre y cuando hubiera autorización de padres o madres o de un tribunal. ¿Qué ocurre? Que esos matrimonios se daban entre niñas principalmente y hombres adultos. No se dan entre un niño y una niña o un adolescente y una adolescente. Es prácticamente una venta, una negociación. Es una venta, es un abuso, hay un abuso de poder, hay un abuso sexual, hay un abuso en todos los sentidos porque son familias de muy bajos recursos y hombres que tienen más posibilidades. No digamos tampoco tienen que ser hombres ricos, sino simplemente con algo más de posibilidades que esas familias. La nueva dispensa lo ha subido a 16 años, pero para nosotros no es suficiente, porque sigue habiendo esa brecha donde las niñas, adolescentes de 16 años en condiciones de pobreza, pueden seguir siendo víctimas de ese tipo de abusos. Consideramos que 18 años es el mínimo, la edad mínima legal para votar, para consumir alcohol. La edad que establece la Constitución Dominicana en su artículo 56, que el Estado debe garantizar la protección de niños y niñas. Así que 18 es la única edad posible para contraer matrimonio. Hay países como Estados Unidos que es 21 años, pero hay países como son estos países, la India, por ejemplo, donde una niña a los 8 años es prácticamente vendida, casada, la casan. Sí. A los 7 años, la preparan para eso. Efectivamente, pero no tenemos que irnos lejos. Nosotros hemos tenido casos de un caso de una niña de 11 años con un hombre de 63. Y 11 años y 8 años no tienen mucha distancia, sobre todo lo que supone en la vida de una niña esa edad. Efectivamente, aquí no hay prácticas culturales ni religiosas que estén impulsando o permitiendo y normalizando ese tipo de conductas, pero la existencia de una ley que lo permite y de muchas condiciones de pobreza que son un caldo de cultivo para cualquier tipo de abuso. Alba, no traicionó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Y no hablamos de estadística, yo quería que habláramos de estadística, que habláramos de números y que habláramos en síntesis y realmente de manera objetiva, llevándonos de la palabra Save the Children, para ver cuán satisfechos se encuentra Save the Children y cuántos niños realmente han salvado los diferentes aspectos de la vida del niño. Pero eso lo vamos a hacer para un próximo programa. Perfecto. Te dejamos comprometida aquí públicamente. Por supuesto que ante el público consulta participativa por una próxima participación tuya con nosotros.
Gracias, muchas gracias A ustedes. por haber operado y venir a nuestra consulta participativa. A ustedes, amigos, nos vemos en la próxima entrega.